Continuación, realizaré una descripción detallada de cómo construir un modelo de regresión con el cálculo de su coeficiente de correlación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a investigar qué es lo que nos dice el enunciado. Dice que estamos investigando la precisión de un detector de proximidad. Es decir, este detector mide la precisión de un objeto, qué tan lejos o qué tan cercano se encuentra un objeto mediante la emisión de una longitud de onda. La longitud de onda está en nanómetros, entonces por lo tanto nos dice que hay con 3 nanómetros, con una longitud de onda de 3 nanómetros, un 32% de probabilidad. Asimismo nos pide que calculemos si los datos se pueden aplicar, los datos que se obtuvieron en la medición se pueden aplicar para construir un modelo de regresión lineal. En un inciso B nos dice que utilicemos el modelo construido para determinar una precisión. ¿Qué precisión se puede obtener con 23 nanómetros? Y finalmente, ¿cuál es el coeficiente de correlación del sistema? Aquí yo ya les hice una descripción en los recuadros naranjas de qué realizar y cómo entender el problema. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es los datos de la medición. Identificamos que la longitud de onda en nanómetros es la variable X y siempre lo que intentamos predecir es la variable Y. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos estos datos. Es decir, que para una longitud de onda de 3 nanómetros hay un 32%. Para una de 4 nanómetros hay un 42% de que la medición sea correcta y así sucesivamente. Vamos a escribir estos resultados mediante el uso de un diagrama de dispersión. Seleccionamos, insertamos un gráfico y este gráfico de puntos es un diagrama de dispersión. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos observar, los datos se encuentran de una manera ascendente. Por lo tanto, encontramos que la tendencia del sistema tiende a mejorar conforme la longitud de onda aumenta. Es decir, esta función que es creciente nos puede describir o ayudar a describir el comportamiento de la medición. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros tenemos que encontrarlo mediante una ecuación de regresión lineal, la cual vamos a calcular de la forma siguiente. Nosotros tenemos que calcular esta línea que acabo de anotar en este gráfico. Esta línea, que es la que se ajusta a todos los puntos, la que mejor se ajusta, esta es la que yo desconozco. Por lo tanto, para conocerla tengo que calcular cuál es el comportamiento del sistema. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues del curso nosotros sabemos que esta ecuación se puede aproximar a una recta, es decir, y es igual a m de la pendiente más mx más b. La pendiente y la ordenada al origen. Entonces, a mí me dan estas ecuaciones, que es para el cálculo de m y b. ¿Y cómo realizarlo? Pues vamos a realizarlo de antemano. Yo tengo que aquí hay sumatorias, por lo tanto, añado esta pestaña donde voy a calcular la suma de cada una de estas columnas. Si se dan cuenta, en la construcción del modelo de regresión, todas estas características meramente están aquí. Entonces yo tengo que tener una X, tengo que tener una Y, tengo que tener un producto de X por Y, tengo que tener una potencia cuadrática de X. ¿Se dan cuenta? Pero yo ya sé quién es X y quién es Y. Me regreso, copio los datos de la medición, los pego en la tabla que voy a construir y simplemente calculo estas dos operaciones. Es decir, la multiplicación de X por Y es X por Y. ¿Cuánto sería? 3 por 32. Vamos a averiguarlo. Esto es igual a X por Y. Y X por Y nos da un resultado de 96. ¿De acuerdo? Voy a acercar un poco más. Nuevamente, 4 por 42, que es X por Y. Vamos a enter, 168.
Como esta ecuación ya está, como esta columna ya está programada, pues nada más desplazo y obtengo los valores. Para la segunda columna, pues nuevamente es potencia de x al cuadrado, entonces sería x por, nuevamente x, damos enter, que es 3 por 3, es 9. Como ya está programada, pues desplazamos. Y ya encontré todos los datos que requiero aquí, pero hay que poner ojo, estas son sumatorias, por lo tanto tengo que sumarlas. Entonces, eso se hace muy sencillo. Pongo que esta columna va a ser igual a la función de suma y esta me sirve para sumar todos los números de una columna. Selecciono, cierro el paréntesis, doy enter. La suma de todas estas x es 117. Por lo tanto, ya obtuve la sumatoria de x. Y así procedo con los demás. La sumatoria de y, la sumatoria de x por y y sumatoria de potencia cuadrática. Pero como esta ya está programada, pues desplazo simplemente y observo que automáticamente obtuve las sumatorias de cada una de las relaciones. Nuevamente, recuerden que mi objetivo es encontrar la recta que predice el comportamiento del sistema. Pues ¿cómo lo hago? Yo tengo que encontrar quién es m y quién es b. Pero yo aquí tengo las ecuaciones y con la tabla ya pude calcular cada una de las variables involucradas en estas ecuaciones. Entonces, vamos a calcular primero m. M va a ser igual a todo esto entre todo esto, es decir, el nominador entre un denominador. Entonces abro dos paréntesis que se estén dividiendo y escribo todo lo que está aquí. Cuento los datos que existen aquí y me doy cuenta que todos estos datos son 10. Entonces n es igual a 10, ¿de acuerdo? Entonces esto es 10 por la sumatoria de x por y eso está aquí, en esta celda, menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, que son estas columnas, por la sumatoria de y. ¿De acuerdo? Entonces ya terminamos el nominador. Vamos al denominador, nuevamente 10 por, ahora la potencia cuadrática en sumatoria, que es esta, selecciono, menos el valor absoluto de x solita al cuadrado, entonces x es esta. Seleccionamos dos veces porque es al cuadrado. Observen cómo lo pinté dos veces, cómo lo seleccioné dos veces, damos enter y nos da que la pendiente es 3.58. De forma similar, calculo para la ordenada b, nuevamente, nominador entre denominador, y escribo todo lo que resulte de esta ecuación. Sumatoria de y por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x por la sumatoria de x por y. ¿Entre quién? Entre 10 por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x, pero al cuadrado. Seleccioné dos veces nuevamente, damos enter y nos damos cuenta que la ecuación que modela el sistema, es decir, la que pintó aquí Excel, es la siguiente. Como este es m y este es b, yo la sustituyo en esta ecuación y me va a quedar lo siguiente. Y es igual a 3.5 x más b, que es 16.8. Y esta es la ecuación que me representa y modela el sistema. ¿De acuerdo? Vamos a comprobar que en efecto sea una ecuación lineal. Entonces vamos a sustituirle estos valores de x, que ya los tengo aquí. Los selecciono. Regreso ahora en nuestra x, es nuestra hipótesis, porque yo voy a utilizar esta. Y con esta ecuación voy a escribir la tendencia. Entonces, esto tiene que ser igual a esta ecuación. Entonces, debe de ser igual a 3.5 que está aquí. Fijo, este valor es con referencia absoluta porque no quiero que se mueva.
agrego signo de pesos, por ¿quién sí se va a estar moviendo? El que se va a estar moviendo es X, entonces 3.5 por 3 más B. B es 16.8. Y estos valores, este M y B nunca cambian, por eso está fija con referencia. Damos Enter y como esto ya está fijado, pues simplemente desplazo. ¿De acuerdo? Y obtuve dos columnas. Y estas dos columnas, ¿qué van a hacer? Pues vamos a averiguarlo. Y en efecto, obtengo que tienen una tendencia lineal. Pero ¿cómo es esa tendencia? Esa tendencia está relacionada con una recta. Por lo tanto, este modelo me ayuda a describir cómo se comporta el sistema, incluso con valores que no tengo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar aquí con el inciso B. Nos dice que tenemos que calcular una longitud de onda con 23 nanómetros. Entonces, ¿cuál será la precisión de una medición con 23 nanómetros? Si observamos los datos, nuestros datos solo llegan hasta una longitud de 20 nanómetros. Por lo tanto, la de 23 debe de estar por acá. Entonces, yo identifico que mi Y, que es decir, la predicción, debe de ser igual a 3.5 X, pero X es 23. ¿Más quién? Más la ordenada B, 16.8. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que calcular esta ecuación, por lo tanto lo hago un poquito abajo y vamos a ver qué es lo que nos resulta. Entonces, entonces esto es igual a 3.5 por 23 más 16.8. Entonces me dice que con una longitud de onda yo obtengo un 93% de precisión. ¿De acuerdo? Entonces esta precisión tiene que estar relacionada con cuánto, con qué medida yo espero predecir este comportamiento. Por lo tanto, fue un modelo predictivo que me ayudó a modelar este sistema. Vámonos a calcular el inciso C. El inciso C es calcular el coeficiente de correlación R. ¿De acuerdo? ¿Y cómo voy a calcular R? Aquí tengo la ecuación. Yo tengo que calcular el producto de X por Y entre N, etc. Y la variación Sx y la variación Sy. Pero ¿cómo calculo estas relaciones? Pues primero tengo que calcular nuevamente una nueva tabla. Este es X y este es Y. Pues son nuestros X y Y que tenemos de la medición. Esto es muy importante, siempre las mediciones siempre las vamos a utilizar. Las pegamos en la tabla del coeficiente y esto ya lo sabemos. X al cuadrado básicamente es 3 por 3. Damos Enter, esto ya está programado. Desplazo. Ahora Y cuadrada, esto es 32 por 32. Nótese cómo estoy seleccionando las dos columnas nuevamente. Y el producto de X por Y es X por Y. Entonces, el producto de X por Y me resulta en la siguiente columna. Pero observemos nuevamente que tenemos sumatorias. Por eso es importante calcular estas sumatorias y aquí están abajo. Nuevamente la función de suma es igual a todos los datos de la columna y damos Enter. ¿Se dan cuenta? Estos valores nunca cambian, los de X y Y, porque son las mismas. Sin embargo, estos de acá ya podrían ser un poco diferentes. Entonces ya tengo una tabla construida nuevamente.
Además, si yo observo la varianza de ese x y de ese y, me pide que el promedio de las dos. Pues, ¿cómo calculo el promedio? Pues con la función promedio. ¿De acuerdo? Con la función promedio selecciono todos los datos de la columna X, porque este será el promedio de X, y será 11.7. Nuevamente, con la función promedio, esto va a ser la suma de la columna de Y ya obtuvimos el promedio de ambas, ¿no? Entonces, ya tenemos el promedio de X y el promedio de Y. Vamos a calcular ese X y ese Y. Ese X me dice que es igual a la raíz de la columna de la sumatoria de x al cuadrado que se encuentra aquí, es x al cuadrado entre n es 10, menos ¿quién? X promedio al cuadrado. Selecciono dos veces y doy Enter. Vuelvo a repetir el mismo procedimiento para calcular ese Y. Ese Y ahora es la columna de X de Y al cuadrado, entonces ahora es igual a raíz ¿de quién? Raíz de la sumatoria de Y al cuadrado entre 10 menos el promedio de Y al cuadrado. ¿De acuerdo? Damos Enter y obtenemos estos dos valores para ese X y ese Y. Ahora me regreso a mi ecuación principal y observo qué es lo que requiero para calcular el coeficiente de correlación. Este debe de ser igual a la sumatoria de X por Y que se encuentra aquí, pero nuevamente es un nominador entre un denominador. Entonces es algo, nominador, entre el denominador. Escribimos el denominador, es la sumatoria de X por Y entre N. Entonces es X por Y, aquí está, entre N, que es 10 nuevamente, menos el producto de X por Y, promedios. Entonces el producto de los promedios, aquí están. Entonces 11.7 de X, 58.8 de Y. ¿De acuerdo? Y ya calculamos el denominador, lo terminamos de escribir. Y finalmente es SX entre SX por SY. Seleccionamos SX por SY. Cuál nos resulta en un coeficiente de correlación de 0.81, el cual es un muy buen coeficiente, lo cual nos dice que nuestras predicciones a futuro, que lo hicimos en el inciso B, tienen un 80% de fiabilidad. Y así es como se construye un modelo de regresión. No olviden revisar todos los comentarios en naranja que se realizaron, y esto fue meramente un repaso para el examen. Suerte y sigan estudiando.